Bueno, pues vamos a comenzar el estudio del Salmo. Vamos a comenzar con una oración. Y bueno, pues, Señor, nos dirigimos aquí a ti. Muchas gracias, porque podemos estar aquí reunidos los que estamos ahorita. Te queremos pedir, Dios, por los que no han podido llegar, por los que estuvieron enfermos, indispuestos, por los que tuvieron algún asunto, o por los que todavía no pueden llegar aquí, para que tú apresures sus pasos y para los que no llegaron puedan tener este estudio en la semana. Gracias, Dios, por esta iglesia, gracias porque tú nos congregas el día de hoy. Te queremos pedir entonces que tú seas quien guíe las palabras tanto de Miguel como las mías. Señor, nosotros no sabemos qué situaciones estás trabajando en cada uno de los que están escuchando o van a escuchar esto, pero sabemos, Dios, que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu el que guíe cada palabra, cada comentario, y que sobre todo toque nuestros corazones. Llévanos a quitar todo pensamiento distractivo. Quita de nuestros párpados, Señor, el sueño, si estamos cansados, si hay poco aire, si tú guarda esta reunión para que podamos salir edificados. Y Dios, gracias por tu amor, por tu benignidad. Y Padre, pues todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar. Ahora sí terminamos esta parte, esta sección 17 del Salmo. Y estábamos en esta parte ya en la segunda mitad de la sección, ya los versículos que van del 132 al 136. Y haciendo un pequeño recordatorio, la sección número 17 se encuentra con la letra P, y esa letra significa boca. Y entonces habíamos hablado de que esta sección es una interacción entre la boca de Dios y la boca del salmista. La boca de Dios es algo muy importante, es algo muy contundente. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? La boca habla de la palabra de Dios. Y es precisamente en esta sección en donde hablábamos ya mucho acerca de este versículo que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios está hecha para que la podamos entender, guardar y poder aplicar. La palabra de Dios es poderosa. La misma palabra de Dios que fue la que hizo en 6 días la creación, es la palabra que constantemente nos mantiene, nos guarda en todo esto. Así que vemos por esa parte la palabra de Dios, y vemos por otra parte la boca del salmista. El salmista entiende algo muy importante, que es anhela estar de nuevo en una comunión con Dios. Y esto lo refleja desde el versículo 131, después de que habla de que la palabra de Dios alumbra por sí misma. Aquí dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Y él empieza a abrir su boca. Y nos quedamos precisamente en esa parte en donde el salmista hace 4 peticiones en esa oración. Una vez que abre la boca, hace 4 peticiones. Vamos a leer de nuevo de los versículos 130, es el Salmo 119, de los versículos 132 al 135, en donde dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree
de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Sabes? Aquí hacen esas 4 peticiones, habíamos dicho. La primera es una petición doble: mírame y ten misericordia de mí. Habíamos hablado lo importante de la mirada de Dios, pero pidiéndole con esa situación de la misericordia. Habíamos hablado que la misericordia, en hebreo, la palabra utilizada para misericordia es Hanán. Y Hanán nos da la idea de una acción de una persona mayor o un ser mayor inclinándose a favor de un ser inferior. Entonces esto queda muy bien con lo que dice el salmista: Dios, yo me considero inferior, infinitamente inferior a ti, así que ten misericordia, ten esa gracia de un ser superior, sabiendo que esa gracia no me la merezco, sabiendo que esa gracia tú la das por el puro afecto de tu voluntad. Y no decretamos, no exigimos, pedimos en base a su misericordia. Ese es un punto muy importante, ¿no? Que ya hablamos de lo importante de que era la misericordia y cómo esta misericordia, como el salmista en la segunda parte de este versículo 32 dice: como acostumbras con los que aman tu nombre. Apela a algo que ya conocía de Dios. ¿Sabes cuál es el objetivo de las pruebas? Conocer mejor a Dios, para saber que la siguiente vez Dios tampoco te va a fallar. Y entonces muchas veces podemos hablar de una prueba que al presente estemos teniendo y a lo mejor decir: híjole, sí está muy difícil lo que estamos pasando, pero Dios acostumbra a salvar a aquellos con los cuales tiene una relación personal. Entonces esto es maravilloso, porque por una parte vuelves a pasar por pruebas, pero por otra parte te reconforta las experiencias de las pruebas pasadas, en donde te dan la confianza de que Dios, si 6 veces te salvó, en esta 7ª lo va a hacer. A su tiempo, de su forma, permitirá cosas, pero finalmente dice: como acostumbras con los que aman tu nombre, con los que te buscan, ¿no? Entonces la primera petición era: mírame y ten misericordia de mí. La segunda es: ordena tus pasos, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Sabes? El decirle a Dios que ordene mis pasos con tu palabra significa reconocer 2 cosas. Número 1, mejor dicho. Número 1 es que nuestros pasos están desordenados. Y número 2, que es muy fácil que se desordenen. Por eso precisamente nuestra relación con Dios, nuestra lectura, nuestra meditación debe de ser en una base diaria. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que es muy fácil desviarnos. Hay muchas sutilezas. Muchos caminos que parecen un camino bueno, pero su fin es camino de muerte. Muchos engaños, y hoy más que nunca es muy fácil caer en esos engaños, aún como cristiano. Bueno, precisamente es reconocer: Dios, yo sin ti, yo sin la dirección de tu palabra, es muy fácil que me vaya para otro lado. Es muy fácil que me distraiga, es muy fácil que empiece a hacerle caso a mis propios pensamientos o a los pensamientos de otras personas, y no considerar mi camino con esa plomada que ya hablamos. Precisamente hoy es el día del albañil, podemos hablar de las plomadas. No me felicites, por favor. Y bueno, pues, y dice: y con esto ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Con esto el salmista está reconociendo que el hecho de tener iniquidades, o mejor dicho, el hecho de no tener iniquidades no es porque uno tenga la voluntad de cuidarse. Ay, voy a cuidar y voy a hacer todo lo posible por no pecar el día de hoy. ¿Sabes? No podemos luchar contra el pecado por nosotros mismos o con nuestras fuerzas. Es necesario cargarnos de las municiones de Dios que nos da en la palabra diariamente. Entonces, tiene mucha relación. Podríamos leer este versículo de que si tú ordenas mis pasos con tu palabra, entonces ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. ¿Ves cómo tiene esa consecuencia? Bien. Aquí nos quedamos precisamente la semana pasada. Vamos a ver las siguientes dos peticiones que el salmista le hace a Dios. Y la conclusión final. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Aquí, en este versículo 134, aquí ya no se habla tanto de una situación interna. El salmista reconoció que él se había desviado y por eso necesitaba su misericordia. Reconoce que es muy importante guardar la palabra de Dios para no desviarse. Sin embargo, aquí hay una situación externa. Líbrame de la violencia de los hombres. Sabes, muchas veces Dios puede traer en nuestro país, en nuestro entorno, persecuciones, situaciones difíciles que nos presionan para negar la fe. El librar no quiere decir tanto librarte de la violencia como librarte de los efectos de la violencia en tu vida. Ciertamente Dios te va a cuidar. Y Dios en cada prueba sabe hasta qué punto nos va a llegar esa prueba. Sin embargo, lo más importante es tener en este punto es que la situación, por más difícil que se ponga, pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza para seguir en pie a pesar de los trancazos, a pesar de las situaciones que estén alrededor nuestro. ¿Sí? Estamos viendo una situación difícil en el mundo y estamos viendo una situación difícil en el país. Y hay constantemente un bombardeo para que el cristiano niegue su fe. Ajá. Hay lugares, hay situaciones en donde ya las leyes se empiezan a dar de tal manera de que el hecho de poderle compartir a alguien que necesita un versículo ya se ve como un lenguaje de odio. Imagínate, ¿no? Es que si alguien está en un pecado de los que se aprueban en estas nuevas legislaciones y tú hablas queriéndole dar un resultado bíblicamente, entonces eso está mal visto. No solamente está mal visto, no solamente está criticado, sino ya empieza a ser legislado para poder y ya está transversado de tal manera que dice que lo que estás haciendo es un lenguaje violento, un lenguaje de odio. Alguna ocasión les pasé en el chat acerca de una legisladora de Islandia o de Finlandia, no me acuerdo, que había puesto en
en sus redes sociales, o sea que ella estaba en contra de ciertas cosas que se estaban aprobando en su país. Y entonces ella es cristiana, puso un versículo bíblico y por eso tiene un gran problema judicial hoy por hoy, con peligro de que la metan a la cárcel. Ajá. ¿Sabes? Lo grave no es que la meten a la cárcel, no es tanto que la meten a la cárcel, ojalá que no la metan en la cárcel, y de hecho pues es importante orar en ese sentido por la libertad y todo esto, ¿no? Pero lo más grave y lo que busca el adversario es que esa violencia nos amedrente y entonces dejemos de ser valientes en la palabra. Este es un punto muy importante. ¿Va a venir a lo mejor persecución en un futuro? Sí, puede haber. Lo más seguro es que sí. Pero yo creo que es muy importante pedirle a Dios que en ese momento nos lleve a estar firmes. En ese momento nos dé el valor que no tenemos para poderlo enfrentar esas situaciones. Tampoco les digo esto para angustiarlos. Había una ocasión, hace mucho tiempo, y no sé la referencia, la he buscado y no la he encontrado, acerca de un misionero que se iba a ir a un lugar muy difícil, en donde habían matado a otros misioneros en ese lugar. Y entonces uno le pregunta, oye, ¿y no tienes miedo de morir? A lo cual este misionero dijo, le dijo, oye, ¿estás preparado para morir? Y este misionero fue honesto y le dijo, no estoy preparado, pero en su momento, sin duda alguna, Dios me va a preparar. Entonces es algo muy importante. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. ¿Qué es lo más importante? Guardar los mandamientos de Dios, guardar las enseñanzas, vivir de acuerdo a ellas, ¿sabes? Esa liberación puede ser de dos maneras. Una es, definitivamente yo exhorto a que se puedan dar, como dice 1 Timoteo 2:1-3, orar por el país. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro. Esto es algo precioso. Pablo exhortaba esto y esto es como un mandamiento. Exhorto a que se cumpla este mandamiento de que se hagan rogativas, oraciones por todos los reyes, los que están en eminencia. Me maravilló, el otro día me enteré. ¿Ustedes sabían que en la Plaza de la Constitución, aquí en el Distrito Federal, todos los días de 4 a 5 de la mañana se reúne un grupo de creyentes a orar por el país? En el Zócalo. Hay una persona que organiza iglesias y que cualquier iglesia, cualquier persona quiera levantar la mano, dices, oye, pues te invito, esta te toca por semana para que no sea tan pesado. Le toca semana, una semana van unos, una semana va a otros, y se reúnen en el Zócalo a orar por el país, ahí enfrente del Palacio. Ahí está dormidita Claudia Sheinbaum y ahí están orando, están se reúnen a orar. A mí me llena de entusiasmo esto, porque dices, oye, qué padre, ¿no? Que Dios esté levantando este cargo y que esto está en base a un mandamiento que estamos leyendo. Sin embargo, en muchas ocasiones la voluntad de Dios es que venga esta persecución, esta situación, porque Él va a mostrar sus juicios. Bueno, entonces es importante orar como pidió Jesús para que nuestra fe no falte.
para que en estos tiempos, al contrario, se fortalezca aún mayormente nuestra fe, que necesita ser probada. Bien, terminamos con un último versículo. Bueno, no terminamos. La última petición es una petición muy hermosa que dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Qué curioso. La primera dice: guardaré tus mandamientos, líbrame de violencia y guardaré tus mandamientos. Y la segunda es: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. La única forma en que podemos aprender realmente la palabra de Dios es aplicándola en nuestras vidas. Y esto no es un trabajo solamente por nuestra voluntad, sino es un trabajo de Dios en nosotros. Realmente necesitamos que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros. Y aunque podamos estar sufriendo la violencia de los hombres, Esteban estaba sufriendo la violencia de los hombres, Esteban el diácono. Pero en el momento más álgido, más difícil de su juicio, cuando aquellos acusadores rechinaban los dientes en contra de él volteó a ver y el rostro de Dios resplandeció sobre él. Él estaba como un ángel, parecía como el libro de Hechos lo describe como un ángel, ¿no? Y él volteó a ver a los cielos y vio al Hijo de Dios, a su Jesús amado, sentado a la diestra de Dios. En el momento más difícil de su vida, él estaba viendo la gloria de los cielos abierta. Algunos meses antes, años antes, no sé cuánto habrá pasado, Jesús les decía a ese mismo grupo de malhechores porque eran malhechores, que estaban juzgándolo: y veréis al Hijo de Dios sentado, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Bueno, Esteban lo estaba viendo ya era una realidad. El rostro de Dios estaba resplandeciendo delante de Esteban. Me recuerda mucho esto a esa preciosa bendición sacerdotal que aparece en Número 6, 24-27. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Eso es importante, te bendiga y te guarde. Todos queremos que Dios nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y una vez más habla del rostro. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esa es la bendición sacerdotal de Aarón. Entonces, qué hermoso. El resplandecer el rostro de Dios delante de ti habla de su guía. Habla de su amor. Habla de su afirmación. Es algo muy hermoso. Se habla mucho del rostro de Dios en la Biblia. También se habla de que es más importante el rostro de Dios que los latidos del corazón. Dice Salmo 104:29: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. También es terrible que ese rostro esté en contra tuya, porque el que el rostro de Dios esté en contra de algo significa un juicio terrible e inminente. Levítico 26:17, cuando estaba hablando de las condiciones de la desobediencia, dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. O sea, si no me aman, si no tienen esa relación, pondré mi rostro contra vosotros. El corazón de David en medio de una prueba exhortaba esto. Es en el Salmo 27 también exhortaba a que, lleno de temor de Dios,
su corazón lo exhortaba a buscar el rostro de Dios. Dice en el Salmo 27, 8, 9. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Sabes? Debemos anhelar ser, así como David pedía aquí, debemos anhelar el rostro de Dios, buscarlo a través de su palabra hasta que Él nos haga entender. Qué interesante es haber visto estas peticiones del salmista en todo este tiempo. En un principio pide con timidez el salmista que Dios lo mire y derrame su misericordia, y termina con una petición más audaz y más completa y más compleja: que el rostro de Dios no solamente lo mire como en la primera petición, sino también que resplandezca delante de Él. Tiene esto también una similitud a la exposición de tus palabras alumbra. Porque si el rostro de Dios resplandece delante de ti, es la forma de poder aprender también sus enseñanzas, sus estatutos. Curiosamente empezamos este salmo hablando del versículo final del 136 y se lo recuerdo de nuevo. ¿Por qué el salmista hace estas peticiones? ¿Por qué el salmista en un principio anhela la palabra de Dios? Ríos, en el 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Cuando ves esto, entonces reconoces, por eso ese fervor del salmista para poder hablar de la palabra de la manera que lo ha hablado en esta sección. Hablando, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado tu vida, mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Por qué ese anhelo? ¿Por qué esa sed? Porque él ya había experimentado la sequía de no guardar los mandamientos de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Y esto nos habla de algo, de la esperanza que tenemos, aunque podamos tropezar alguna vez, aunque podamos enfriarnos en alguna ocasión, aunque podamos en un momento determinado voltearle la espalda a Dios. Dios nunca va a terminar su trabajo con nosotros. Dios hace un trabajo de gracia que es suficiente para hacernos venir de nuevo. Claro, derramaremos muchas lágrimas, pero ciertamente si nos alejamos y nos enfriamos, derramaremos muchas lágrimas. Y cuando regresemos, también derramaremos porque descubriremos muchas cosas que hemos perdido. Pero no debemos olvidar de que la gracia de Dios siempre está disponible de nuevo para nuestras vidas. Si te encuentras en una situación fría en tu vida, no te olvides. No dejes pasar más tiempo y regresa a Él. Búscalo hasta que de una vez más su rostro resplandezca delante de ti y la exposición de tus palabras vuelva a iluminar tu corazón. Tu corazón antes del quebranto orgulloso, pero que después del quebranto se vuelva simple. Terminamos con un versículo que lo conocen muy bien. 2 Corintios 7:11, cuando el apóstol Pablo estaba hablando con los corintios, dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Sí? ¿Por qué Pablo exhortó
a los corintios que cuando estaban viviendo mal, por la misericordia de Dios. Y esto produjo frutos. Cuando alguien te exhorta, muchas veces nos enojamos. Ay, ¿qué le pasa? Pero es un acto de misericordia y principalmente de Dios, porque busca que tú ya no derrames tantas lágrimas por lo que has perdido, sino que puedas venir a Él y volver a disfrutar de sus maravillas y de las maravillas de su palabra. Bueno, terminamos aquí este salmo, mejor dicho, esta sección, y bueno, pues continuamos después con la 18. Bueno, bien, como les había comentado, la vez pasada acabamos la sección de oír la voz del Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar con el versículo 6 del capítulo 8 de Romanos. Y recuerden, todo este capítulo 8 de Romanos nos habla del Espíritu Santo. Recuerden, el capítulo 6 que empezamos a ver es la lucha de la carne, el 7 más bien es la muerte, el 7 la lucha y el 8 el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Dice así el pasaje: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué pasa cuando una persona tiene muchos problemas en su vida, o tiene muchos anhelos, muchas cosas? ¿Realmente le lleva a la paz eso? ¿Realmente convivir con este mundo, con sus formas de felicidad equivocadas, solo nos provoca un vacío? Por eso es que no nos puede llevar a la paz. Ocuparse del Espíritu, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice la Escritura. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, decía el Señor Jesucristo. Entonces, en griego, ocuparse de la carne significa vivir con una mentalidad carnal, ¿sí? Vamos a andar mucho ahorita en esta situación del ocuparse de la carne y vamos a ver 3 aspectos importantes. Pero esto es como una ecuación espiritual muy simple. La persona que tiene la mente enfocada en las cosas de esta vida, en la autosatisfacción, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en un sentido espiritual está muerta. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros cuando pecamos, morimos espiritualmente delante de Dios, y todo el mundo sin Dios está muerto espiritualmente. Por eso Jesús dijo: deja que los muertos se entreguen a sus muertos y tú ven, sígueme, ¿sí? No es que estuvieran muertos físicamente, cuando menos los de esa generación, sino que no tenían una relación con Dios, ¿sí? Recuerden que Dios, como creador nuestro, una de las cosas que hizo fue formarnos para ser Él parte y dirección de nuestra vida. El orgullo humano dijo: yo puedo, no te necesito, voy a seguir mis propios caminos, desde Adán y Eva, y nosotros vemos ahorita ese caos, todo ese sufrimiento que nos sorprende en esta vida, que va en aumento. Y sí, la mala noticia es que sí va a seguir aumentando, porque ya estamos en el fin de los tiempos. Todo ese sufrimiento es consecuencia del pecado. Entonces nosotros tenemos que discernir correctamente todas estas cosas, no para que en un sentido vivamos angustiados, sino para que sepamos cómo luchar. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ven ustedes? El hombre natural, el hombre que no tiene una relación con Dios. Recuerden que genéricamente el masculino incluye a las mujeres. Hoy, en esta última época, hombres y mujeres. No, hombre implica hombres y mujeres, digo, por si hay alguien que no se ofenda, ¿no? Pero bueno, nada más aclarando esto. Se han de discernir espiritualmente las cosas de Dios. ¿Y quién es el que nos hace entender la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convence de justicia, de pecado, de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace ver a Dios correctamente? El Espíritu Santo. Por eso
nosotros tenemos que aprender, una vez que nos convertimos, a ser guiados por Dios a través de lo revelado por Dios, que es su palabra. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ven ustedes? Solo afirmando, Él nos dio vida. La vida implica una relación con Dios. La vida es romper el obstáculo que nos impide relacionarnos con Dios, que es el pecado. Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del malo, ¿sí? Según dice 1 Juan capítulo 3. Vino a deshacerlas. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos convence a través de su Espíritu, entonces nos está dando el poder para librar. ¿Pero qué experimentamos en todo esto? Vamos a ver una especie de subtítulo aquí. Eso se llama, o lo podríamos titular, mejor dicho, de la muerte a la vida. Y vamos a ver varios conceptos. Primero, ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos? Cuando el Espíritu nos convence, nos arrepentimos, humillamos nuestro orgullo y Dios, como un don, nos da la fe para creer. Enfatizando que aún cuando tenemos una convicción de pecado y Dios nos lleva a un arrepentimiento, es porque de alguna manera ya el Espíritu Santo cambió nuestra mente. Recuerden, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, lo acabamos de leer, porque para él son locura. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Por tanto, un ser humano en su estado natural jamás puede por sí mismo ir a Dios. Lo odia. Por eso el ejemplo que ponía Alex, ¿no?, de esta persona que mencionó un pasaje, pues sí, es que el mundo va avanzando. Se está preparando la venida del falso Mesías, del anticristo. Y este hombre va a hablar con tal lógica que va a convencer a cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios. Y va a convencer a casi a cualquier creyente que no viva profundamente en las verdades de la Biblia. Por eso dice la palabra, y cuando se manifieste el hombre de pecado, engañará, aun si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ven ustedes? Va a ser tan sutil el engaño que si no tienes tú la palabra de Dios morando en tu corazón, me refiero a más que conocerla, vivirla, ¿sí? Entonces, no vamos a poder discernir las cosas correctamente. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, es cuando el Espíritu Santo cambia o empieza a cambiar nuestra mente. Nos da la mente de Cristo. La mente de Cristo y la mente carnal tienen dos estructuras diferentes y tienen dos sistemas de pensamiento totalmente opuestos. Si la mente carnal Dios permitió dejarla, es para darnos la victoria, no para ser guiados por ella, ¿sí? Pero para que la mente espiritual o la mente de Cristo pueda, en un sentido, vencer a la muerte carnal, tan solo examinemos Mateo 4:4, cuando Jesús va a la tentación en el desierto. ¿Acaso no Satanás tentó a Jesús con versículos? Si no hubiera él conocido profundamente la Escritura, se hubiera ido con la finta, ¿no? Así como convenció Satanás a Eva. Fácil se enrolló, porque en su corazón no estaba creer la palabra de Dios o lo que Dios les había dicho en forma totalitaria. Entonces, cuando el Espíritu Santo cambia nuestra mente y nos da convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento, entonces es cuando empezamos a vivir una nueva vida. Vamos a leer algunos pasajes a continuación, y son básicamente 3 puntos dentro de esto, que son importantes enfatizar para que comprendamos más profundamente lo que significa pasar de la muerte a la vida. Primero, debido a que Cristo murió por nosotros, hemos sido crucificados con Él. O sea, nosotros, para que haya la verdadera conversión, independientemente de todo lo que acabamos de decir, tú tienes en tu interior que estar dispuesto a cambiar tu vida. Una persona que viene a Cristo para que le solucione solo sus problemas, etc., no se va a convertir jamás de esencia. Pero una persona que ya el Espíritu Santo le mostró lo que es el pecado,
y quiere cambiar, entonces quiere dejar esa vida. Está hastiada del pecado. Mientras el pecado nos cautive, nos convenza, nos seduzca, no vamos a querer cambiar. La verdadera conversión viene cuando tú realmente quieres dejar atrás la vida en la cual estabas separado con Dios. Romanos 6, del 12 al 13, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Para que esto suceda, nosotros tenemos que saber que en el momento de la conversión, y lo vamos a analizar un poco más adelante, ya Dios nos transformó. Ya quedó sepultado el antiguo hombre. Y ya Dios nos da toda la, podríamos decirlo para que se entienda claro, todos los instrumentos para vencer el pecado. ¿Sí? Imagínense ustedes una persona que quiere llegar, digamos, un plomero a arreglar una tubería, etc. Tiene que llegar con los instrumentos adecuados, si no con la mejor intención que tenga, cómo va a aflojar un tornillo, o cómo va a ponerle cierto aceite que, como el tornillo está oxidado, lo afloje. ¿Ven ustedes? Es un ejemplo efímero, pero es ilustrativo en cuanto a necesitamos los instrumentos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Corintios, sino eficientes para la destrucción de fortalezas, derribando altivez derribando altivez y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, o sea, ¿quién habló? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer de nosotros. Tú tienes tus argumentos para tu autosatisfacción o vivir la vida que tú quieras, pero la palabra los derriba, los pone en evidencia para que tú cambies. Romanos 7, del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Bajo el régimen nuevo del espíritu, dije mal, y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Ven? Todos tenemos la capacidad de decidir y Dios no nos la quita. Aún como creyentes, tú decides si lees la Biblia, si no la lees. Tú decides si meditas en su palabra o si no. Tú decides si obedeces o no. Tú lo decides porque Dios nos dio un albedrío. ¿Por qué razón? Porque el verdadero amor no es algo impuesto. El verdadero amor, para que funcione, ambas partes tienen que darse espiritualmente. ¿Sí? Si una de las partes no responde, no puede haber una unión verdadera. Por eso hay tantos divorcios hoy en la actualidad. Ya ni se casan, para no errar el blanco, ¿verdad? Pero bueno. Pero aquí lo importante es que nosotros sirvamos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu, y no bajo el régimen de la ley. La ley Dios la puso para evidenciar nuestro pecado y llevarnos a Cristo, como dice Romanos, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Ven ustedes? El propósito de la ley siempre fue mostrar a Cristo, la necesidad de un Salvador. Una vez que ya lo comprendemos nosotros, entonces ya Dios nos libera del régimen de la letra, porque el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, es el amor. No es la obligación, no es yo tengo que hacer, yo tengo que ir, no, es voy por amor.
Ya no voy a hacer este pecado porque amo a Cristo, porque entiendo todo lo que Él tuvo que sufrir en la cruz para que yo fuera liberado del pecado. 2 Corintios 5:14. Muy mencionado, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está la clave, ven ustedes. Si Dios nos amó tanto que puso su vida por nosotros, luego entonces, cuando nosotros discernimos correctamente, lo lógico es que respondamos poniendo nuestra vida por aquel que nos rescató. Esa es la clave de vivir conforme al Espíritu. No es una obligación, sino es un acto de amor, de convicción, en el cual Dios nos muestra. Por eso es que cuando estemos en luchas contra el pecado, tenemos que meditar mucho, más que otra cosa, en lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para librarnos, para trasladarnos de un reino de muerte a un reino de vida que es eterno, del castigo eterno a la gloria eterna. El que siembra para su carne, dice la Biblia, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ven ustedes? Ahí está la diferencia. Entonces, tú como creyente, ¿para qué estás sembrando? Ahí es donde tienes que enfrentarte a ti mismo. No se trata de que alguien te convenza. Es el Espíritu el que ya está hablando a tu vida. Más si tú ya eres verdaderamente salvo, el Espíritu es esa conciencia avivada, como siempre digo, al infinito, a la n potencia, que siempre te va a mostrar. Pero la fuerza del Espíritu y la voz del Espíritu va a aumentar en la medida que tú te vayas convirtiendo en un ser espiritual, que vayas desarrollando en ti la mente de Cristo. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven ustedes? Ahí está la explicación de lo que estoy diciendo. Ya no vivo yo. El que quiera salvar su vida, dice la Biblia, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Entonces a veces nosotros queremos salvar todavía de nuestra vida aspectos que no le queremos entregar a Dios. Pero dime una cosa. En el amor, volviendo a hablar del amor, si alguien da todo por ti, ¿no sería lo lógico que tú des todo por él? Ahí está el éxito del matrimonio. Pero si una de las partes no da todo, no puede haber esa unión indisoluble. ¿Ven ustedes? Entonces Pablo por eso dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven ustedes? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en nuestra vida. Seguimos con Pablo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la verdadera gloria de un creyente. Es a la izquierda, dale todo a la izquierda. Lo que pasa es que hace mucho calor. Imagínense yo que tengo saco. Bueno, volviendo al punto. El mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, nosotros si queremos servir a Cristo no podemos evadir la cruz. Porque evadirla significa conformar nuestra vida al mundo. ¿Quién quiere sufrir persecución? Nadie. Pero la persecución es una evidencia de que estás caminando con Dios.
Porque la Biblia lo dice. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no entiende, tiene una lógica diferente, tiene una rebeldía natural ante Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ven ustedes? Vivir la mente de Cristo es crucificar al mundo. Colosenses 2, 20 y 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿No? Este mundo impone normas que nadie puede cumplir. A veces la gente dice, no, es que yo quiero respetar la religión en la cual fue instruido. Es muy común eso. Pero te digo una cosa, la Biblia dice que la religión pura y sin mácula es una vida de piedad, te lo dice en Timoteo. Es visitar a los huérfanos y a las vidas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Solo la puede producir Dios. No es como los humanos dividen, yo soy de aquí, yo soy de acá, yo soy de acullá, ¿no? No. La verdadera iglesia tiene el sello del Espíritu Santo viviendo en los corazones de quienes le han entregado su vida. Y su norma es el que guíe es el Espíritu. Por eso Jesús en Juan 5:24 dice que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Todas las religiones con mayor o menor pureza de doctrina están llenas de ovejas y cabritos. No todos son salvos. Para eso está la parábola de las 10 vírgenes. Las que no tienen el aceite, las que no fueron precavidas, son los que viven un cristianismo sin haber nacido de nuevo. Las 10 vírgenes que tuvieron aceite de reserva son las que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes entraron cuando se abrió la puerta? Las que tenían el aceite de reserva. Esa parábola nos muestra hoy más que nunca la época que nosotros estamos viviendo. Colosenses 3, del 3 al 5. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya no son las imágenes que tú decías, no, ay, ya que voy a andar adorando una imagen, ya ve, no. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Entonces, empieza por preguntarte, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué rige tu mente? Cada uno sabe lo que en un día su mente da. Pero si volvemos nuestros ojos a Cristo, entonces cumple lo que dice Primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la verdadera sanidad, que Cristo tuvo que morir para pagar en nuestro lugar el juicio eterno de Dios. ¿Ven? Dice la Escritura que los que van a ir al infierno, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quien medita un poco en esto, la verdad, es espantoso. Ausencia de la presencia de Dios, inseguridad. Aunque Dios es omnipresente, no se va a hacer manifiesto en el infierno. Ahí está su ira, de estar presente en su ira eterna. ¿Ven ustedes? Incertidumbre, dolor, pero ya no hay remedio. Quien vaya ahí
ya no hay remedio. Los que hicieron lo bueno, quienes recibieron a Cristo, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Nada de que me muero y ya acabó todo. Ahí empieza la verdadera pesadilla. Cuando mueres sin Cristo. ¿Ven? Entonces, es tan espantoso el infierno que Jesús, por eso, decidió desde antes de la fundación del mundo venir a morir por nosotros en la cruz. Y como he mencionado, Dios no quiso hacernos más que creador y criatura, sino hijos. Nos ha compartido cuando nos arrepentimos y creemos su naturaleza divina. Por eso el Espíritu Santo entra en nosotros. Si tú tienes el Espíritu Santo porque ya te convertiste, la naturaleza de Dios está en ti. ¿Cómo vas a soltar tu vida hacia el pecado? Segundo punto. Nuestra vieja naturaleza, la rebelde, murió con Cristo. A veces, yo creo que ya se entendió porque lo hemos dicho mucho, pero el viejo hombre fue crucificado. Sí, seguimos teniendo los rezagos de la mente de eso y Dios la deja para darnos la victoria. Pero la naturaleza rebelde ya murió. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven ustedes por qué son las pruebas? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso Pablo, cuando discierne todas estas cosas, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Admirado. Nunca vamos a entender a Dios, no trates de entenderlo. Su inteligencia y su plan es infinito en comparación a nosotros. Pero una cosa que tenemos que saber es que si nosotros realmente nos arrepentimos, nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 7, del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo, el de la ley. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿Que vivas para autocomplacerte y autosatisfacerte? No. Que vivas para llevar fruto para Dios. ¿Y por qué voy a llevar fruto para Dios? Porque estoy viendo el infierno. Estoy viendo que las personas que más amo, si no se han convertido, van rumbo al infierno. Y en el infierno nada de que la persona no se va a arrepentir. Si tú no te arrepentiste de vida, ya definiste. Tu mente ya decidió. Siempre va a odiar a Dios en forma infinita, creciendo su odio. Siempre va a ser rebelde, lo va a acusar y todo lo que tú quieras. Pero ya no hay regreso. Nadie se puede arrepentir en el infierno. Por eso dice la Escritura. Se me fue. Que dice, bueno, ahorita se los digo. No. Ahí voy. Solo se me fue. Que está en... Bueno. 10:38.
Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Ven ustedes? 10:38 de qué? De Hebreos, perdón. 10:38 de Hebreos. Si retrocediere, no agradará mi alma. Por la fe. Entonces, aunque lo vamos a estudiar poco más adelante, más profundamente, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está el éxito de la vida cristiana. La única manera de morir es en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es tan importante darle libertad de acción, no resistir. ¿Qué le dijo Esteban a todos los judíos y fariseos en el capítulo 5 o 6 de Hechos? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar aquí hoy resistiendo al Espíritu Santo? Cuando Dios lo único que quiere darnos es derramar su amor sobre nosotros y librarnos del infierno. Tú le puedes decir a Dios, ay Dios, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque ya lo dijimos ahorita. Porque Dios quiere que nosotros vivamos, o sea que por la fe en Él hagamos morir el pensamiento inicuo. No dice en Hebreos, por lo que padeció, hablando de Jesús, aprendió la obediencia. Y Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. No es que Jesús haya pecado, nunca pecó. Él padeció por vivir en la justicia, por ser siervo de Dios, pero aún así aprendió la obediencia. Y si alguien duda de esto, vamos a Getsemaní. Dios, si puede, pase de mí esta copa. Él sabía lo que iba a enfrentar, nadie más. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué fue lo subsecuente? Dios mandó a un ángel para fortalecer. Ahí está la prueba para nosotros, la acción que tenemos que tomar en las pruebas de la vida. Señor, ya no aguanto esta prueba, ya no puedo vivir de esta manera. Pero si tú lo has traído a mi vida, es porque quieres formar a Cristo en mí, es porque quieres darme la victoria sobre mi carne. Fortaléceme. No sea como yo quiero, sino como tú. Solo Dios sabe qué es lo mejor y cómo lo hace. Pero es una cosa sí les puedo decir. Él todo lo hace perfecto. Nosotros somos imperfectos. Por tanto, no contendamos ni luchemos contra Dios. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven ustedes? Si vives conforme a tu naturaleza carnal, vas a vivir en iniquidad y en pecado. Dios quiere que te revistas a la imagen del nuevo, la mente de Cristo. Que seas renovado hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Ahí está el ejemplo de la escalera. Tú tienes una visión del horizonte de acuerdo a tu altura. Si tienes fe y subes, cada acto de fe, subir una escalera es como subir un escalón. Tu mirada hacia el horizonte es mayor. Y así vas subiendo en la vida cristiana y tu perspectiva de la vida y de las cosas de Dios van siendo más claras para ti. Pero ¿qué pasa si te atoras en algo? Dios, no, en esto sí no te voy a obedecer, porque eso no lo quiero dejar. Ahí te quedas. Ya no vas a avanzar hasta que libres ese peldaño. ¿Y cómo lo vas a librar? Humillándote ante Dios. Tienes razón. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿No? Tercer punto. La resurrección de Cristo nos garantiza una vida nueva, ahora, y una vida eterna con Él después. Ya hemos hecho la alusión de que esta vida, ya la gente llega a 100 años más facilito, no todos, pero aunque vivieras 100 años en esta vida, gozando de esta vida, y la eternidad estuvieras en el infierno eterno, o sufrir los 100 años de esta vida
y estar en la eternidad con Dios, gozando de su amor, de su paz, etcétera, ¿qué escogerías? Yo creo que todos lo segundo, ¿verdad? 100 años. Entonces, ¿por qué nos quejamos aquí? ¿Por qué nos decepcionamos de Dios? ¿Recibiremos de Dios bienes y no males? Las pruebas son para que venzamos con la fuerza de Dios. A veces, de una manera natural, nosotros empezamos a esforzarnos por cambiar. Vamos a fracasar, porque si Dios no produce la vida cristiana en ti, eres como una olla express. Aquí hay lugar, Héctor. Sí, aquí para que nadie lo vea. Queremos ver que llegaste tarde. Bueno, volviendo al punto. El punto es, realmente tenemos que confiar en Dios. Claro que todos estamos viviendo en pruebas. Como decía, como 2 o 3 veces les he dicho, alce la mano quien no. Pues no todos. Pero a través de esto Dios está destruyendo nuestra autosuficiencia, nuestra autocomplacencia, nos está enseñando lo que es la verdadera vida. Recuerden que Dios, como un ser perfecto, todo lo hizo perfecto. El problema que distorsionó todo fue el pecado. ¿Quién odia más el pecado que nadie? Dios. Solo Él sabe las consecuencias. Todo lo que tú sufres ahorita, quizá por culpa de otros, es por causa del pecado que va avanzando. Y mientras más vayamos al fin de los tiempos que ya estamos, más se va a manifestar. Por eso Dios ahorita, a través de las pruebas, está desarrollando nuestro carácter. Tenemos que creerle a Dios. Romanos 6, 4 y 11. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y ahora el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos. ¿Es difícil matar el pecado? Claro que sí. Pero el pecado te engaña. Te hace creer que cayendo en sus redes vas a ser feliz. Y nunca nadie puede ser feliz, aunque lo tuviera todo, todos los deseos de su alma y su corazón, si tiene mala conciencia. Y lo primero que produce el pecado es mala conciencia. Porque cuando tú quieres disfrutar algo, entonces tu conciencia te dice, no lo mereces. Y aunque lo tengas, no lo puedes disfrutar. Pero si te sometes a Dios, lo poco que te dé, si es que Él así lo decide, va a ser tan intenso en ti que va a satisfacer tu alma. No se trata de la cantidad de bienes, no se trata de que cumplas todos los deseos de tu corazón, se trata de que te llenes de Cristo. Se trata de que Él empiece a darte el sentido verdadero de la vida. Colosenses 2, 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Si ya te convertiste, ya Dios te perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros, para que tú creas que Él ya no va a cambiar su actitud de juicio hacia ti, porque el juicio ya lo pagó Cristo. Por eso deberías amarlo más. Él ya llevó tu castigo, Él ya pagó tu infierno, y cuando no te sometes a Dios, estás menospreciando ese sacrificio. Por eso volvemos a 2 Corintios 2:14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó por ellos. Esa es la vida cristiana verdadera.
Colosenses 3, 1 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Acuérdense de Esteban. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu futuro eterno está garantizado. Esta vida va a acabar. Todos lo vemos. La vida se pasa. Yo más lo veo en los que van creciendo. A veces me quedo con la idea de alguien chiquitito y de repente empezando con mis nietos. La vida se pasa rápido. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no vives la vida cristiana, te va a pasar lo que dice Eclesiastés 12. 1. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Ponte a pensar, ¿realmente tienes contentamiento? Cuando Dios te da unas instrucciones para que las sigas y entonces te llenes de Él. La satisfacción, la verdadera felicidad, que eso es lo que vamos a ver el próximo estudio. Está en tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué significa ese bautismo del que Dios habla? El bautismo en el Espíritu. Pero Dios nos dejó la ordenanza del bautismo en agua. Entonces, el punto número 1, la inmersión. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa muere. Es crucificada, como vimos ya aquí. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Número 2, estamos listos para recibir una vida. Una vez que morimos, inmersos, estamos listos para recibir una nueva vida. ¿Sí? Es crucificada en Cristo. Y número 3, Cristo nos da vida nueva, que es la inmersión. Surges a una nueva vida, donde ya vas a vivir de acuerdo a principios diferentes, bajo valores diferentes que son los de Dios. Lo más sublime es lo de Dios. Porque si tú tienes un cuerpo y lo aprecias, todo lo que tú tienes lo diseñó Dios. Para empezar, tus 5 sentidos. Dios mismo, de acuerdo a sus reglas, te dio de cómo debía ser el amor. Entregarse uno a otro totalmente, vivir el uno para el otro, etc. Pero este mundo lo ha tergiversado todo. Te hace pensar que salirse de las normas de Dios es la felicidad. Ese es el engaño del pecado. Y eso es con lo que nosotros tenemos que luchar. Porque, repito para terminar, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. Ya la próxima vez vamos a ver ocuparse del Espíritu. Ahorita ya vimos ocuparse de la carne. Bien. Dentro de 15 días, el próximo estudio, Día de las Mamás, no hay estudio, para que las festejemos. Entonces vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por toda la ilustración que nos has dado este día, tanto a través del Salmo 119 como de este estudio de la espiral ascendente. Y queremos pedirte, Padre, que todas estas enseñanzas queden rondando en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para que podamos asimilarlas y empezar a vivirlas. Padre, sabemos que el conocimiento envanece, por tanto conocer tu palabra y no hacer nada, de nada sirve, pero el amor edifica. Que si nosotros creemos en tu amor y desarrollamos esta relación, entonces podremos vivir todo lo que tú dices y prometes y llevar fruto para tu gloria. Guárdanos como iglesia, Señor. Te rogamos mucho por Isabel, que hoy no pudo venir porque no se sentía bien, que tú la alientes, que tú la levantes, Señor, la animes, la fortalezcas.
También por el hermano de Carmelita, que se fue ella a verlo, que está en una situación crítica, Jorge. Señor, y por todos los demás, sabemos que hay muchas cosas por las que orar, pero queremos pedirte que tú traigas sanidad espiritual y física de acuerdo a tu voluntad. Señor, guárdanos como iglesia y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.